Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. ¡Alerta, alerta! La roya ataca de nuevo los cafetales de todo el país. No arriesgue su cosecha aplicando lo que sea, porque con la roya no se juega. Mejor vaya a lo seguro. Aplique el poderoso fungicida Esferamax con rápido efecto de choque y más días control. Y vea en acción el efecto Esferamax. Protección acelerada contra la roya del café. Esferamax es de Bayer y si es Bayer, es bueno. La mejor ayuda en su cafetal es Bellota. Contamos con distintas herramientas para el buen cuidado de su plantación, como limas, machetes, azadones, palas, tijeras de poda, cuchillas desbrozadoras, serruchos cola de zorro y mucho más. Nuestra calidad, su mejor ayuda. Bellota, su mejor ayuda en el café. Distribuido en Guatemala por Ferretería Asturias, Tercera Avenida, 2-62, Zona 9. Teléfono 2327-0000. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Qué bueno tenerlos nuevamente en mi finca. Solo falta que llegue don Carlos. ¿Qué le pasaría? Marcela, Carlos no vendrá hoy. Ayer lo encontré en el pueblo y me comentó que seguiría haciendo unos trámites. Eso sí, me dijo que ya tiene listos los arbolitos de sombra, así como la semilla de gandul y de higuerillo para su nuevo cafetal. Ingeniero, ¿ya tiene los análisis de suelo del terreno donde se sembrará el café? Sí, Pedrito. La semana pasada lo recibí del laboratorio de Anacafé. ¡Qué bueno! ¿Y cómo está la fertilidad de ese suelo, ingeniero? Muy bueno, Anita, pero me gustaría que nos trasladáramos al terreno para que lo discutamos y así evitar dudas que puedan afectar esta siembra de café. Con mucho gusto. Por ahí tengo mi carro. Vamos, por favor. Ingeniero, ¿cómo salió la materia orgánica en la muestra analizada? Bastante bien, don Pedro. Tiene 7%, un poco arriba de lo que necesita el cultivo de café. ¿Y cuál es el porcentaje de materia orgánica que debe tener el suelo para el café? La materia orgánica debe estar entre 3 y 6%, Marcela. Ingeniero, ¿y este suelo, al tener alta la materia orgánica, no afectará el desarrollo de las plantitas de café? En este caso no, Anita. El exceso es mínimo. Cuando se tiene buena materia orgánica, se asegura que el suelo retenga la humedad y que tenga buena actividad los microorganismos que benefician la sanidad de la raíz y que haya disponibilidad de los nutrientes que necesita la planta. Ah, y yo que pensaba recomendarle a Marcela que aplicara materia orgánica al momento de la siembra. Papá, eso podría pasar cuando no se apoya con un análisis de suelo. Terminamos haciendo malas prácticas, gastamos más y entorpecemos el crecimiento de las plantas. Al menos ya tengo la materia orgánica a mi favor. Miren, ya llegamos, por aquí me estacionaré. ¿Qué les parece ahora que ya mandé a chapear este terreno? Marcela, ¿en este terreno progresarán bien las plantas de café? Eso espero, Anita. Ahora que recuerdo, no estuviste en la visita anterior cuando lo recorrimos. Sí, es cierto, pero sí me gusta el terreno. Tiene poca pendiente y recibe sol todo el día. Bueno, les comento que según el análisis tiene el pH en el rango que necesita el café y la mayoría de elementos están en su nivel, solamente el fósforo está un poco bajo. Por lo que dice ingeniero, este suelo es fértil y necesitará de poco para tener un buen cafetal. Así es, don Pedro. Además,
Este suelo tiene una textura franca, o sea que es un suelo suelto, lo cual permitirá el buen desarrollo de la raíz de las plantas de café. Ingeniero, en este caso, ¿qué recomienda para agregar el fósforo que falta en el suelo? Debe aplicar 1 onza del fertilizante 1050-0 o 1846-0 al momento de la siembra. Este fertilizante se coloca a medio hoyo, alrededor del pilón, para que lo absorban las raicillas. Esta es una buena práctica. Nosotros también hacemos lo mismo en los terrenos que tienen deficiencia de fósforo y nos da buenos resultados. Marcela, ¿y a este cafetal qué distanciamiento de siembra le darás? Precisamente por no tenerlo definido, estamos pendientes de realizar el trazo para el ahollado. Pero ustedes, que son los expertos, ¿qué me sugieren? Don Pedro, para esta siembra, ¿qué variedad le dará a Marcela? Ingeniero, la variedad que tengo en el almácigo es Catimor y todo está injertado. Esta variedad tiene buen vigor y no le pega a la roya. Marcela, las plantas de la variedad Catimor son vigorosas, pero por tener un suelo fértil y buen clima, estas plantas tendrán buen desarrollo. Le sugiero que la siembra sea en contorno, dándole 2 metros entre calles por 1,25 metros entre plantas, que equivale a 2.800 plantas por manzana. Además de eso, ¿qué otras actividades debo hacer para asegurar una buena siembra? Lo que tienes que hacer es un buen hoyo, por lo menos de 40 centímetros por lado y 40 centímetros de profundidad, que ayudará al buen desarrollo de raíces. También, al momento de la siembra, debe podar las raicillas de cada plantita, cortando la base de cada bolsa para evitar que la raíz principal se siembre doblada. Así es, Marcela. Con estos cuidados tendrá una buena plantación. Al regresar del recorrido por los cafetales, planificaremos los trabajos de mantenimiento para esta siembra nueva. La verdad, muchas gracias a todos por su apoyo. A partir de mañana empezaremos con el trazo para realizar el ahollado y sembrar con las primeras lluvias las plantitas de café y las respectivas sombras, por supuesto. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Anita, hija de don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre la siembra de café. Así como nosotros, consulten a los técnicos de Ana Café para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Ana Café presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Amigos caficultores, de nuevo estamos con ustedes y como siempre, es un gusto presentarle El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor, en el que usted siempre encontrará información importante para producir cada año un mejor café. Como siempre, don Pedro Hernández conversando con sus amigos sobre un tema, y hoy fue la siembra de café. Y justo al volver de la primera pausa, vamos a empezar a platicar con Maynor Vázquez sobre dicho tema. Ya volvemos. Los técnicos de Ana Café están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Ana Café cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Es momento de planificar el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Ana Café para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Gracias amigos caficultores por continuar con el Cafetal Radio. De nuevo les saludamos, tengan ustedes la mejor de todas las mañanas y también saludamos a Maynor Vázquez, técnico de Ana Café. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. De nuevo estamos en el programa El Cafetal Radio, el programa de todos los caficultores de Guatemala. En este programa le enviamos un saludo muy especial a todos los caficultores del departamento de Santa Rosa, especialmente a nuestro amigo don Julio Roldán,
caficultor de Pueblo Nuevo Viñas, que nos escucha todos los martes y jueves para poner en práctica nuestras recomendaciones y así producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Claro que sí, Maynor, y para producir el mejor café del mundo, amigo caficultor, es importante que usted siga las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Precisamente la siembra de café es nuestro tema de hoy y empecemos, Maynor. Explíquenos en qué consiste esta actividad. La siembra de café consiste en una serie de actividades que son muy prácticas, pero indispensables para lograr que las plantas de café crezcan sanas y con un desarrollo vigoroso con el propósito de lograr una caficultura rentable y sostenible. La siembra de café se puede realizar en áreas nuevas, realizando resiembras dentro del cafetal y en renovaciones de cafetales. Y en cada una de estas diferentes formas de siembra de café es necesario realizar actividades muy específicas. ¿Y qué cuidados se sugieren para tener éxito en la siembra de café? En primer lugar, es sumamente importante sembrar plantas sanas, que estén libres de plagas y enfermedades, con buen desarrollo del follaje y de la raíz, con una variedad de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar y también de acuerdo a las expectativas del mercado. Y hay que tomar muy en cuenta el manejo que se le dará a los cafetales. Para asegurar esta situación, es necesario auxiliarse de un laboratorio para realizar análisis de raíces de las plantas de los almácigos, con el propósito de identificar la presencia de nemátodos y plagas del suelo. En caso los resultados son positivos, se procede a su control antes de realizar la siembra. Y si los daños por nemátodos son muy avanzados en el almácigo, se recomienda no sembrar las plantitas. Maynor, además de tener una planta sana y vigorosa para sembrar, ¿qué otros cuidados se necesitan? Dentro de las actividades que deben considerarse para una buena siembra de café, tenemos en primer lugar que hacer un buen trazo y un hoyo de buen tamaño. Tener cuidado en el transporte y siembra de las plantas del almácigo para que no se lastimen y se logre buen pegue. Al momento de la siembra, se debe aplicar abono orgánico, cales agrícolas, yeso o fertilizantes de acuerdo a un análisis de suelos. También se debe considerar el establecimiento de árboles de sombra y, si ya existen en el terreno, hay que considerar su manejo. Después de la siembra, implementar el plan de fertilización, un plan de control de plagas y enfermedades y un plan de control de malezas. Maynor, explíquenos ahora en qué consiste la actividad de ahollado adecuado en la siembra de café. Esta actividad es muy importante y consiste en realizar un hoyo de buen tamaño para la siembra de las plantas de café. Este hoyo ayudará a que las raíces tengan buen desarrollo y una mayor capacidad de absorber nutrientes del suelo y, por lo consiguiente, un buen desarrollo de la planta. El tamaño del hoyo va a depender de la clase de suelo. Por ejemplo, en suelos francos, o sea, suelos sueltos con materia orgánica, se realizan hoyos pequeños de 30 centímetros por lado y 30 centímetros de profundidad. Conforme los suelos tengan más barro o arena, se debe hacer el hoyo más grande hasta llegar a 40 centímetros por lado y 40 centímetros de profundidad, con el propósito de adicionarle materia orgánica y mejorar la calidad del suelo. Gracias, Maynor. Amigo caficultor, ya sabe que si tiene alguna duda sobre el tema de hoy, puede llamar en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304, donde técnicos de Anacafé estarán resolviendo sus consultas. Si no, puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org por si tiene alguna duda, consulta o sugerencia. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estimado caficultor, continúe con las buenas prácticas culturales en el almácigo.
manteniéndolo libre de malezas, con un buen control de plagas y enfermedades, y sus fertilizaciones al suelo y foliares. Inicia con la preparación de sus semilleros. De preferencia, use arena pómez en sus tablones y no olvide desinfectarlos antes de realizar la siembra de la semilla. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafe.org. Qué bueno, amigo caficultor, que usted siga en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Antes de ir a la pausa, el ingeniero Maynor Vázquez estaba explicándonos sobre la actividad de ahollado adecuado en la siembra de café. Explíquenos ahora, Maynor, para hacer estos hoyos, ¿qué herramienta o equipo se utiliza? El tipo de herramienta o equipo para realizar los hoyos depende de las características del suelo, la pendiente del terreno y de la capacidad económica del caficultor. Lo más común para hollar es el uso del azadón, el piochín, piocha, coba y machete, pero en terrenos con poco barro y poca pendiente se puede mecanizar, utilizando barrenos de 20 a 30 centímetros de diámetro. Maynor, ¿y cuál es la mejor época para realizar el ahollado para la siembra de café? La época de ahollar depende de la humedad en el suelo. Lo mejor es hacer los hoyos con anticipación al finalizar el invierno, para acondicionar el suelo antes de la siembra. Con esto se logra también que los hoyos queden expuestos al sol durante el verano y se llenen de materia orgánica que se encuentra en la superficie del suelo. Se tiene un mejor control de plagas y enfermedades y además se asegura esta actividad por cualquier atraso en la siembra por falta de mano de obra para realizar el ahollado. Pero si no da tiempo de hacerlos con anticipación, es recomendable realizar el ahollado con los primeros aguaceros de la época lluviosa, que por lo regular es en mayo, y así poder realizar la siembra de mayo a junio para que las plantas tengan buen pegue y crecimiento durante el invierno. Maynor, ¿y qué cuidados deben de tenerse al realizar la siembra de las plantas de café? Se debe tener un cuidado muy especial en el transporte del almácigo al lugar de siembra, de tal manera que la plantita no se resienta con el viento o por amontonamiento. Al momento de la siembra, si es un almácigo en bolsa, se sugiere eliminar una tajada al fondo de la bolsa de un grosor de 1 a 2 centímetros, con el propósito de eliminar la punta de la raíz principal doblada. De no hacerse esta práctica, las plantas continuarán creciendo con este defecto conocido como cola de coche, dando como resultado plantas con baja producción y de corta vida. En el caso sean plantas producidas en almácigos directamente al suelo, también se sugiere podar la punta de la raíz principal. En el caso de plantas producidas en tubetes, por la forma de cultivarlas, ya vienen con la punta de la raíz pivotante podada. Otro de los cuidados que hay que tener es evitar que la plantita de café quede sembrada en hoyo, con el cuello de la raíz debajo del nivel del suelo, donde se produce encharcamiento por el agua de las lluvias, dando lugar a la pudrición del cuello de la raíz. Esto ocurre principalmente en suelos arcillosos y de topografía plana. En estos casos se sugiere sembrar tratando que el cuello de la raíz quede arriba del nivel del suelo, como especie de lomo de tortuga, para evitar que el agua se acumule alrededor del tallo de las plantas recién sembradas. Maynor, al momento de la siembra, ¿puede aplicarse abono orgánico, alguna cal agrícola o un fertilizante químico? Para saber lo que se debe aplicar, es necesario realizar un análisis de suelo en el laboratorio, que nos determina las características y el contenido de nutrientes del suelo donde se realizará la siembra. De acuerdo a la fertilidad del suelo, al momento de la siembra se le puede adicionar el producto que necesita, bien mezclado con la tierra con que se tapan los hoyos, que podría ser un abono orgánico a través de la gallinaza o lombricompost
o alguna cal agrícola o yeso si es necesario. Cuando el suelo es deficiente en fósforo, se sugiere que al momento de la siembra, a medio hoyo, alrededor del pilón, se le aplique de 1 a 2 onzas de un fertilizante rico en este nutriente, como el 10-50-0 o el 18-46-0. Maynor, explíquenos ahora qué plan de fertilización debe de implementarse a la siembra de café para ayudarla en su desarrollo. Se debe considerar de 2 a 3 fertilizaciones al suelo después de la siembra y deben aplicarse durante la época de lluvias para aprovechar la humedad del suelo. Cada aplicación en el primer año debe ser de 1 onza de fertilizante químico por planta y la fórmula será de acuerdo a los resultados del análisis de suelo. La primera fertilización se realiza un mes después de la siembra y las siguientes hacerlas durante la temporada de lluvias, aproximadamente mes y medio entre cada una. El programa de fertilización para la siembra de plantas producidas en tubete, por ser más pequeñas la plantita, la dosis por aplicación es menor. Se debe colocar media onza por plantita por aplicación. Estos fertilizantes al suelo se deben aplicar en el área debajo de las bandolas de cada matita de café, en terreno libre de malezas y que quede bien distribuido dentro del plato de la siembra. Cuando hay disponibilidad de agua en los cafetales, se puede fertilizar en forma disuelta con el 70% del total de la dosis, que equivale a 90 libras del fertilizante por tonel de 200 litros de agua. De esta solución se aplica 100 centímetros cúbicos por cada plantita en el área debajo de las bandolas, para que llegue a las raicillas. Con esta práctica se ahorra un 30% del fertilizante con resultados similares a la fertilización granulada. Si fuera una siembra de plantitas provenientes de tubete, la dosis sería de 45 libras de fertilizante por tonel de 200 litros de agua, siempre aplicando los 100 centímetros cúbicos por plantita. Gracias, Maynor. Les contamos, amigos caficultores, que el Departamento de Catación de Anacafé está brindando el servicio de análisis técnico de las muestras de café a quienes estén interesados en saber el comportamiento de la calidad de su cosecha y los aspectos que deben mejorar. Si bien es cierto, después de todo el trabajo de campo y beneficiado, la calidad del grano se comprueba en el sabor de la bebida. Para más información, usted, amigo caficultor, puede visitar la www.anacafe.org. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigo caficultor, para fertilizar su cafetal este año, hágalo a partir de un muestreo de suelos y foliar para determinar el uso de fórmulas correctas de fertilizantes químicos y la necesidad de cales agrícolas y de abonos orgánicos. Gracias por continuar con el Cafetal. Seguimos platicando con Maynor Vázquez sobre la siembra de café. Maynor, en este tema, el control de plagas y enfermedades, ¿cómo se realiza? Daniel, en esta actividad debe orientarse con un manejo integrado de las principales plagas y enfermedades del lugar. Hay que considerar el control de nemátodos e insectos que viven en el suelo y dañan las raíces. En caso hubiera presencia de estas plagas, se sugiere la aplicación de un insecticida nematicida para su control y protección de las raíces. En regiones donde la incidencia de estas plagas es fuerte, se debe repetir esta aplicación 2 meses después de la primera, aunque sean plantas injertadas. Durante el primer año de siembra, se debe considerar aspersiones foliares con fungicidas específicos y fertilizante foliar completo a cada 2 meses, para prevenir el daño de enfermedades como mancha de hierro, roya, antracnosis, ojo de gallo y otras. Cuando se descubra el ataque en la planta de algún insecto, realizar una aplicación con insecticida de acuerdo a la naturaleza del daño que ocasiona el insecto. Maynor, ¿y cómo se implementa la sombra en una siembra de café?
Esta actividad se realiza de acuerdo a la existencia de sombra en el lugar de la siembra, donde se pueden presentar diferentes casos. Si es un potrero o guamil y no existe sombra, se sugiere sembrar con anticipación algunas especies de sombra semipermanente y sombra permanente, por lo menos con un año de anticipación, y al momento de la siembra de café, sembrar sombra provisional que servirá para el primer año mientras crecen las otras sombras. En caso existiera sombra permanente o definitiva, se deben manejar antes de realizar la siembra de café, con el propósito de tener más luz que sombra, lo cual contribuye a que las plantitas absorban más nutrientes del suelo y logren más desarrollo. Maynor, háblenos sobre la sombra provisional, la semipermanente y la permanente. La sombra provisional son plantas que dan sombra durante el primer año de siembra, entre las cuales está la crotalaria, el gandul y la tefrosia. La siembra de esta sombra se puede hacer en la calle o en medio de las plantitas. Se siembran de 3 a 5 semillas por cada postura. La sombra semipermanente, o también conocida como sombra temporal, son plantas de rápido crecimiento y proporcionan sombra al café mientras se desarrolla la sombra permanente. Entre las más utilizadas está la cuernavaca, el banano, el plátano, el higuerío y la baraja. Los distanciamientos de siembra van de 4x4, 5x5 o 6x6 metros, dependiendo de las condiciones climáticas y distanciamientos de siembra del café. La sombra permanente, también conocida como sombra definitiva, son árboles de rápido crecimiento, de larga vida, que proporcionan sombra en toda época y con buena capacidad de regeneración. Entre estos árboles, los más conocidos son el cuje, el caspirol, el chalum, el cuchín, la guava y la paterna. En climas fríos y con pocas lluvias, se usa de sombra los árboles de gravilea para evitar daños por heladas, como el caso de la región central de Guatemala. Maynor, ¿y cómo se lleva a cabo el control de malezas en las siembras de café? Es importante definir un programa para un control eficiente de malezas, para evitar la competencia de luz y de nutrientes del suelo con las plantas de café. Además, las malezas pueden ser hospederos de plagas y enfermedades. El número de limpias depende de la humedad del suelo que se genera por las lluvias y la cantidad de sombra. De acuerdo a estas condiciones, podrían ser 3 a 6 limpias en el primer año. El control de malezas se puede realizar en forma manual con herbicidas y combinando estas dos prácticas. Maynor, para finalizar, ¿qué consejos le da a nuestros amigos caficultores al momento de realizar una siembra de café? Daniel, al realizar una siembra de café, es primordial que las plantitas estén sanas y vigorosas, con buen desarrollo de raíz y del follaje. Principalmente, asegurarse de que estén libres de nemátodos. Es importante, al comprar almácigos para la siembra, realizarles un análisis de raíces para no llevar nemátodos a su terreno. Amigos caficultores, al realizar la actividad de siembra de café, recuerden que ustedes deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por su sintonía al programa de hoy. Como siempre, los invitamos para que la próxima semana, martes y jueves, a esta hora y por esta emisora, esté de nuevo con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Que pasen un buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. ¡Ja! ¡Qué lujo de cafetal el suyo! Se ve que le va bien a usted. Pues ahora sí, y te voy a decir por qué.
El año pasado usé el programa tecnológico de Bayer para el control de enfermedades, aplicando Esfera Max, Caporal y Silvacur con intervalos de 45 días entre cada uno. Y como mirás, mantiene el cafetal libre de enfermedades como la roya. No te arriesgues, andate a lo seguro. Esfera Max, Caporal y Silvacur son de Bayer. Y si es Bayer, es bueno. La mejor ayuda en su cafetal es Bellota. Contamos con distintas herramientas para el buen cuidado de su plantación, como limas, machetes, azadones, palas, tijeras de poda, cuchillas desbrozadoras, serruchos cola de zorro y mucho más. Nuestra calidad, su mejor ayuda. Bellota, su mejor ayuda en el café. Distribuido en Guatemala por Ferretería Asturias, Tercera Avenida, 2-62, Zona 9. Teléfono 2327-0000.